Cuando Dios quiere hablar a una congregación, Dios usa los diferentes medios posibles para hacer eso una realidad. Y aunque los maestros de la escuela dominical no se ponen de acuerdo conmigo en qué es lo que van a enseñar, ni yo me pongo de acuerdo con ellos en cuanto a lo que voy a predicar, Dios usa la enseñanza de la escuela dominical y Dios usa la enseñanza del estudio bíblico del miércoles y el sermón del domingo para enfatizar algún tema específico que la iglesia necesita escuchar. Y esta no es la excepción. Usted dirá, ¿casualidad? No, para mí no hay casualidades. Esta mañana voy a tratar el tema de tratando con los que nos ofenden. Pero antes de eso quisiera invitarle a que hagamos una oración y nos pongamos en las manos de Dios para que Él nos hable. Padre Celestial, estamos ya listos y dispuestos a rendirnos completamente ante ti, Señor, para hacer tu voluntad, para recibir lo que nos trae, Señor, como palabra tuya, indisputable, indiscutible, y a la cual debemos de obedecer, Señor. Así que, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Tuve una conversación hace algún par de años con una persona no creyente. Y la persona no creyente me estaba contando que tenía una compañera de trabajo que era cristiana, pero que esta cristiana le había hecho algo a ella, no sé, no recuerdo los detalles, o había dicho algo en contra de ella, no lo sé. Pero el asunto es de que me dijo, y después esa persona vino a hablar conmigo. Y lo que sucedió es de que la persona esa que supuestamente le había hecho daño, ofendido, lo que haya sido, había dejado que el Espíritu Santo le hablara a su corazón y había reconocido que había cometido un error haciendo algo contra esta persona incrédula y convencida por el Espíritu, vino y pidió perdón. Que eso es lo correcto hacer, ¿no? ¿Verdad? Y me dice esta persona incrédula que le dijo a la persona y pensando que lo que le iba a decir le iba a causar daño a esa persona que le estaba pidiendo perdón. Me dijo a ella, le dije, ¿y así de fácil me vienes a pedir perdón? ¿Sabes qué? No te voy a perdonar. La persona cristiana se fue en paz. ¿Por qué? No, porque ella había hecho lo que el Espíritu Santo le indicó que hiciera, ve y pide perdón. ¿Quién se quedó mal ahí? ¿Quién fue la que realmente recibió el daño? ¿El ofensor o el que no quiso perdonar? Y lo que yo he observado a través de los años en esta persona es de que hay mucha amargura en su corazón. Y no solamente en ese caso, sino es parte de su vida, la amargura y el resentimiento. Hay un dicho muy popular que dice, hazte un favor a ti mismo, perdona. El que vino a pedir perdón pudo experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. La persona que no quiso perdonar nunca experimentó esa paz. Y no debo preguntarte esto porque ya lo sé. Es parte de la vida. ¿Te han ofendido alguna vez? ¿Te han hecho daño alguna vez? Infinidad de veces, ¿no? Eso va a suceder. Pero
Ha llegado el momento en que el daño que te han hecho, tú sientes que se te hace muy difícil perdonar a esa persona. ¿Sí o no? ¿Cuál lugar quieres tú tomar? ¿El del creyente que pidió perdón o el del incrédulo que no perdonó? ¿Quieres tener paz? Tienes que tomar la posición del creyente. Si has ofendido, pide perdón. Y si no has ofendido, perdona. El no perdonar tiene una víctima que es el que no perdona. Y el perdonar tiene un beneficiario, el que está dispuesto a perdonar. A veces nos olvidamos que el no perdonar resulta en cadena de esclavitud a amargura, a resentimiento, a rencor, a odio y a muchas enfermedades físicas. El no querer perdonar. Nos olvidamos de eso. Solamente cuando perdonamos es que estamos rompiendo de tajo esas cadenas y llegamos a la libertad. La vida de José en el Antiguo Testamento es lo que yo diría una de las historias que más te tocan el corazón. ¿O no? De esas historias que te hacen llorar. Cuando tú realmente estás guiado por el Espíritu Santo y ves cómo a este muchacho lo trataron y cómo él perdonó a esos que lo ofendieron y que le hicieron daño. José en el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo. Y cuando digo un tipo es una vida que nos da o nos muestra muchos aspectos de la vida de Jesucristo. Por ejemplo, a José lo odiaron sin razón. Sus hermanos lo odiaron sin razón, igual que a Jesús. Los judíos lo odiaron sin razón. A José lo vendieron por un puñado de monedas, igual que a Jesucristo. ¿Qué no le hicieron a este hombre? Fue acusado injustamente por la mujer de Potifar. Ese me quiere violar. Ella lo quería violar a él. Y esa acusación lo lleva a la cárcel. O sea que vemos muchos aspectos semejantes a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también vemos que a pesar de todo ese daño que le estaban haciendo esas personas, Dios lo exaltó. Dios lo puso en una posición superior. Y hay una frase que nunca debemos de olvidar en la vida de José, porque la vida de José cubre varios capítulos. Y no los podríamos cubrir todos en un mensaje, pero los puntos claves. Y hay una frase que se repite constantemente. ¿Recuerdan cuál era? Y el Señor estaba con José. Le dañaban, pero el Señor estaba con él. Le ofendían, pero el Señor estaba con él. Lo acusaban, pero el Señor estaba con él. Ojalá suceda así contigo también. Al examinar la vida de José, podemos aprender cómo tratar con aquellos que nos han hecho daño, con aquellos que nos han acusado, con aquellos que nos han herido, con aquellos que nos han traicionado, con aquellos que nos han fallado. ¿Cómo podemos tratar con ellos? Aprendamos de José para que se nos haga más fácil, para que podamos disfrutar esa paz que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Lo primero que podemos ver en la vida de José y lo primero que deberíamos de hacer es tratar al ofensor bien.
Suena difícil, ¿no? Porque cuando en tu carne te hacen algo, ¿cuál es tu primera reacción o tu primer deseo? ¿No es desquitarte? Esa es la reacción carnal. Pero ¿qué es lo que hizo José? En el capítulo 42 de Génesis, 42:25. Bueno, usted conoce la historia, ¿no? Viene una gran hambre. Dios ya ha usado a José allá en Egipto, ya es el segundo en posición de poder y de gobierno. Él es el que maneja las finanzas de Egipto, es el que maneja la comida. Pero viene una gran hambre allá en Canaán, donde vive Jacob y sus 11 hijos. Y manda a sus hijos, manda a 10 de ellos, vayan y compren comida allá en Egipto. Van, y lo que sucede allí es algo que nosotros normalmente no esperaríamos. Se presentan donde José sin saber que él era, y dice el verso 25, José los reconoció, y José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndole en su saco y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Los que ofenden, los que dañan, los que insultan, normalmente se olvidan que la vida da vueltas. Y se olvidan que a lo mejor en el ciclo de la vida un día van a tener necesidad de aquel a quien ofendieron, de aquel a quien maltrataron. Y van a tener que venir a enfrentar a esa persona a quien tanto daño hicieron. A veces nos olvidamos de eso. A estos hermanos ya hasta se les había olvidado lo que habían hecho, porque muchas veces al ofensor se le olvida, pero al ofendido no. Eso es como el que pide dinero prestado, se le olvida, pero al que prestó no se le olvida. Igual con las ofensas. Ya se les había olvidado, pero llegó el momento de necesidad. Sucede lo que menos ellos se habían imaginado, que habrían de necesitar de la ayuda de José. Y José los trata bien. ¿Qué es lo que José está haciendo con eso? Primero, está venciendo el mal con un bien. ¿Y no es eso lo que Cristo espera de nosotros, hermanos? ¿Cuál era la posición de José en ese momento? Era el segundo en el trono. Solamente Faraón estaba arriba de él. Ahí él manejaba todo. Él era el mandamás. José tenía el poder para destruir a esos hermanos. ¿Sí o no? Fácilmente le hubiera dicho, guardias, quítenmele la vida a estos. O guardias, métanmelos en el calabozo y que se pudran ahí. Tenía el poder para hacerlo. Pero el hacer eso, lo pondría él en la misma categoría que ellos. Se rebajaría a la categoría de ellos. ¿Qué es lo que hizo? José prefirió seguir lo que se conoce como la regla de oro. ¿Conocen la regla de oro? Jesús la dijo en uno de los evangelios cuando dijo, y así como queréis que los hombres os traten, así tratadlos a ellos. Esa es la regla de oro. Haz con los hombres como tú quieres que ellos te traten a ti. Qué lección para los hermanos, traicioneros, acusadores y todo, y viene José y los trata con bondad.
Y no solo les da provisiones, y pónganles el dinero en el saco. Que se vayan bien cargados. Venciendo el mal con un bien. No sé si has escuchado alguna vez, aquí en los Estados Unidos hay una famosa historia de los Hatfields contra los McCoy. ¿Cuántos han escuchado esa historia? La historia de los Hatfield y los McCoy son dos familias que en un momento determinado una le hizo daño a la otra. Creo que mató a uno de los miembros. Y vino esta familia, me mataste a uno, te voy a matar a uno. Y empezaron a matarse a dame y te doy. Y esa historia nos enseña que el desquitarnos nunca soluciona nada. Al contrario, el buscar venganza lo único que hace es empeorar las cosas, traer más dolor a la familia. Y tenemos que reconocer, hermanos, que no vamos a resolver nada devolviendo mal por mal. Aunque las ganas las tengamos, no vamos a resolver nada devolviendo mal por mal. Si ese fuera el caso, quizás ya estaríamos destruidos. Al contrario, la Biblia nos dice que nosotros tenemos una arma contra el mal. ¿Sabe cuál es esa arma? El bien, el bien. Dice la Escritura, nunca, fíjate bien, nunca. No, pero es que en estas circunstancias, no, pero es que lo que me ha hecho, no, porque esto no se tiene, no, nunca le pagues a nadie mal por mal. Nunca. Al contrario, respeta lo bueno delante de los hombres, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. En la historia que les conté al principio, ¿quién salió vencido? ¿El cristiano o el que no perdonó? No, el cristiano hizo lo que tenía que hacer, pidió perdón. El otro no perdonó. Pero aquí, y quiero enfatizar esto, nunca le pagues a alguien mal por mal. Refleja a Jesucristo en tu vida. Dales bien. No seas vencido, dice ahí, por el mal, sino que vence el mal con el bien. Y ese es exactamente el ejemplo que Jesucristo nos dejó a nosotros, hermanos. Porque Jesucristo no solamente enseñó con palabras, enseñó con ejemplo también. Y Pedro, ¿recuerdas que Pedro era uno de los traicioneros? Pedro y Judas. ¿Te acuerdas de los dos traidores? Pedro mismo, cuando vuelve a una buena relación con el Señor, él recuerda el ejemplo que Jesucristo les había dejado. Y dice, el Señor, el cual nunca cometió pecado, ni se halló engaño alguno en él, quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Jesús nunca dijo, dame y te doy. Nos dio ejemplo, hermanos. Y nosotros a veces somos merecedores de maltrato. Pero Pedro aquí está enfatizando, él no merecía maltrato. Recibió ultrajes, pero no ultrajó. Recibió mal y dio bien. Nos dio un buen ejemplo. Y así fue lo que sucedió en la vida de José. José lo que hizo fue romper el patrón de mal en la vida de sus hermanos por medio de hacerles un bien. Ustedes me trataron mal, yo los trato bien. Entonces, por ahí comenzamos con vencer el mal con el bien. Este verso me lleva a algo más, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y la segunda parte de tratar bien a los que nos hacen mal es dejando que Dios se encargue de ellos. Ese fue el caso de José, hermanos. José sabía una cosa,
Y esto deberíamos de saberlo nosotros. José sabía que su justicia era imperfecta. Y la tuya y la mía es imperfecta. Ni el mejor juez en este mundo es perfecto. José sabía que siendo su justicia imperfecta, él con lo que hiciera podía pasarse y hacer mucho daño o no hacer suficiente daño y no lograr nada. Él lo sabía. Pero sabía también que sí hay un juez perfecto, que se llama Dios. Y lo que yo veo en la vida de José es de que él dejó que Dios se encargara de sus hermanos. Aquí está, juez perfecto, tú hazte cargo, tú imparte justicia en esta situación. Yo no voy a meter mi mano. Y hay un dicho que dice, don't take the law into your hands. No tomes la ley en tus propias manos. ¿Qué pasa cuando uno toma la ley en tus propias manos? Vamos a decir, alguien mató a tu niño y tú vas y agarras una pistola y lo matas. ¿Dónde vas a parar? A la cárcel. Tomaste la ley en tus propias manos. Hubieras dejado que ellos lo hicieran. ¿De dónde viene ese dicho? No tomes la ley en tus propias manos. Viene del Antiguo Testamento y también repetido en Romanos, cuando dice el Señor en su palabra, amados, nunca os venguéis a vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Parafraseado, no te desquites, déjaselo al Señor. Déjaselo al Señor. Él va a impartir su justicia perfecta. No te ensucies las manos, diría yo. Deja que Dios trate con ellos. ¿Difícil? No. No si hacemos nuestra carne a un lado. Fácil si dejamos que el Espíritu nos guíe. Lo segundo que vemos en la vida de José, en cómo trató con los ofensores, es que él vio la mano de Dios detrás de la ofensa. Y eso pocas veces lo vemos nosotros. En lugar de ver la ofensa misma, vio lo que había detrás de ella. ¿Conocen aquel verso de Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. ¿Crees eso? Entonces quiere decir que la ofensa que recibiste puede ser para tu bien. ¿Ah? Bueno, si dice que todas las cosas trabajan para bien para los que aman a Dios, entonces aún los ultrajes, las traiciones y las ofensas que te hacen, Dios las va a usar para bien. Eso es ver la mano de Dios detrás de la ofensa, hermanos. Dice en el capítulo 45, por favor, ve ahí. 45, 4. Del 4 al 8. Cuando finalmente él se revela, hey, yo soy José. ¿Cuál habrá sido la reacción de ellos? Estamos fritos. Y José dijo a sus hermanos, bueno, dice el verso 3, que no podían ni contestarle porque estaban atónitos delante de él. Lo que menos imaginaron, encontrar vivo a José. Y menos encontrarlo en esa posición. Y José dijo a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo,
yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vida me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante gran liberación. Ahora pues, no fuiste vosotros los que me enviaste aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Resumiendo esos versos, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios. Bueno, pero si ellos lo habían vendido, sí, lo que José está viendo es la mano de Dios detrás de lo que está sucediendo. Dios usó las acciones de ellos para llevar a José y exaltarlo en esa posición, para más adelante poder salvar la propia vida de los que lo habían traicionado. Ver la mano de Dios. Y cuando hablo de ver la mano de Dios, me refiero a que recordemos constantemente que Dios usa gente, personas, para alcanzar sus propósitos. ¿Era el propósito de Dios llevar a José a esa posición? ¿Sí o no? Pero si José vivía en Canaán y era el consentido de papá, pero Dios tenía un plan perfecto y Dios usó a esos hermanos, usó la maldad de ellos. Ahí le está diciendo, ustedes no me vendieron acá, Dios me trajo. Dios usó el pecado de ustedes para traerme aquí. Y hermanos, Dios tiene un propósito perfecto. Y sus hermanos fueron peones en el tablero de ajedrez del plan perfecto de Dios para que Dios alcanzara el propósito que él tenía. De antemano Dios había dicho a Abraham, cientos de años atrás, yo voy a hacer de ustedes una nación inmensa. Y habían llegado ya al tiempo de Jacob y solamente eran 70. Por medio de José, allá en Egipto, Dios manda traer a esos 70 y a sus siervos. Y años después, sale como 1 millón de personas de ahí. El propósito de Dios. Para eso llevó a José ahí. Y cuando hablo de ver el propósito de la mano de Dios detrás de la ofensa, eso es tener una actitud, una perspectiva positiva de las cosas que pasan. Y eso es lo que estoy viendo yo en la vida de José, en las palabras de él. No fueron ustedes, hombre. Dios quiso que eso sucediera para llenar su propósito. Y todo lo que tenemos que hacer es reenmarcar lo que nos ha sucedido. En lugar de ver este lado del cuadro, démosle vuelta al cuadro y veamos la mano de Dios en eso que está sucediendo. En el propósito perfecto de Dios. En el capítulo 50, cuando uno tiene la perspectiva positiva, venga lo que venga, uno va a poder decir, Dios está haciendo algo bueno por medio de esto. Tal vez no lo entienda ahorita, pero yo sé que Dios está haciendo algo bueno. Eso es ser positivo. Y así como en este caso Dios usó a los hermanos de José, Dios va a usar personas alrededor tuyo para llenar su propósito. Te van a ofender aquellos que amas. Te van a traicionar aquellos en quien confías. Te van a insultar aquellos a quienes has tratado bien.
Pero mire el propósito de Dios. Dios está haciendo algo a través de eso. Encara las ofensas positivamente. Dios usa los problemas también para fortalecernos. Dije que en el capítulo 50, en el verso 20, y creo que lo tengo aquí en la pantalla. No. En el verso 20 dice, lo que ustedes pensaron o lo que ustedes pretendían hacerme mal, Dios lo ha usado para bien, para traer este resultado presente y para preservar la vida de muchos. El mal que ustedes trataron de hacerme, Dios lo ha usado para bien. Primero, Dios usa personas. Segundo, Dios usa problemas para fortalecernos. Y la frase que dije anteriormente que nunca debemos de olvidar en la vida de José es, y el Señor estaba con José. Nunca lo dejó, nunca lo desamparó. Y a pesar de las traiciones de sus hermanos, a pesar de la acusación injusta de la mujer de Potifar, a pesar de la prisión que sufrió ahí en Egipto, Dios lo prosperó. Y lo prosperó abundantemente, le dio gracia delante de aquellos con los que se presentaba. Donde quiera que iba, lo ponían de jefe. Hasta en la cárcel lo pusieron de jefe. Dios le daba gracia. Dios lo bendecía. Dios lo puso en posiciones de autoridad. Cada problema es para mí como un martillazo dado al acero que está rojo de estar en el fuego. ¿Recuerdan cómo hacen las espadas? Agarran un pedazo simple de metal, lo meten al fuego, lo calientan hasta que está al rojo vivo y luego agarran un martillo y empiezan a golpearlo. Pobrecito hierro. No. Es para fortalecer ese hierro, para que la espada no se quiebre cuando sea usada. Y a veces Dios usa los problemas así en nuestra vida, para irnos fortaleciendo, para irnos haciendo más aguantadores, para hacernos más sabios, más fuertes. Entonces, el ver la mano de Dios, tratarlos bien, ver la mano de Dios detrás de la ofrenda, de la ofensa. Y tercero, perdonar antes que te pidan perdón. Perdonar antes que te pidan perdón. En el capítulo 50, que acabo de mencionar, y vale la pena que vayamos ahí, quiero leerte unos cuantos versos en del verso 15, ya para terminar el libro. Dice que José se murió. ¿Qué? Pasaron los años y José se murió. Pero antes de morir José, murió su padre. Entre la muerte de su padre y la muerte de José sucedió esto. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces, sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: he aquí somos tus siervos. Pero José les dijo: no temáis, ¿qué acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis. Yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente.
¿Qué veo ahí? Veo que José perdonó aún sin que le hubieran pedido perdón. Es interesante que antes de la muerte de Jacob, ellos nunca pidieron perdón. Nunca pidieron perdón. Se hicieron los locos. Y vas a encontrar mucha gente así, que te ofenden y se hacen los locos como que aquí no ha pasado nada. Yo te desafío a que examines Génesis y veas en algún momento ellos vinieron a decir, José, perdónanos, lo que hicimos fue mal. No lo hicieron. Sabían lo que habían hecho, pero su orgullo no les permitía humillarse para poder decir, hermano, hemos pecado contra ti, sentimos mucho haberte esto, por favor, perdónanos. No lo pudieron decir. Y cuando lo hicieron, que es este pasaje que te acabo de decir, habían pasado 17 años. 17 años después de que le dijo, yo soy José vuestro hermano, el que ustedes vendieron y metieron ahí en la cisterna, yo soy. ¿Y por qué lo hicieron? O sea, ¿por qué hasta los 17 años? Solamente por una razón. Se murió su padre. Y ellos veían en su padre la protección de que José no nos vaya a hacer nada. Se muere el padre y ahora ni siquiera tienen la integridad de venir delante de José y decirle, perdónanos, sino que mandan un mensajero. Dile a José que dijo nuestro papá antes de morirse que nos perdonara. Eso es como que yo te fuera a pedir perdón por la ofensa que te hizo mi hija. Mandan el mensajero 17 años después. No tenían la dignidad de hacerlo cara a cara, sino que por Messenger, por Facebook. Y ni siquiera de decir, perdónanos hermanos por lo que es. Dice papi que nos perdones. Mira cómo termina ahí. José lloró. Cuando oyó esas palabras. ¿Te has preguntado por qué habrá llorado? ¿Por qué habrá llorado José? ¿Qué pensarías tú? ¿Será que el perdón que estaban pidiendo por medio del mensajero sería legítimo? Lo dudo. ¿Será que José estaba llorando porque ellos no habían podido ver que realmente los había perdonado? Yo me imagino que por eso habrá sido. ¿Será que no pudieron ver la bondad con que los había tratado durante esos 17 años? Pero José perdonó sin que se lo pidieran. ¿Quién fue el beneficiado? ¿Ellos o José? José. Él vivía en paz. Y ellos 17 años con el temor de ¿y qué cuando se muera nuestro papá? Y José nos da la lección yendo la extra milla por aquellos que le habían ofendido. Dice el verso 21 ahí, donde acabamos de leer. Ahora pues, no temáis, yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Fue la extra milla. ¿Se merecían eso, que los tratara bondadosamente y que todavía siguiera proveyendo para ellos, para sus hijos? No, no lo merecían. Pero José
estaba dispuesto a ir más allá de lo que se requería. Como dice la palabra, el hacerle bien al que te hace bien, ¿qué mérito tiene? Hacerle bien a los que te hacen mal, eso sí tiene mérito. Porque eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Y eso es lo que no solamente hizo, es lo que nos manda Él también a hacer. ¿Oíste que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tus enemigos? Pero yo os digo, a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Jesús está yendo más allá de lo que se espera. José podía haber dicho, de ahora en adelante ustedes gánense su propio sustento, yo no les doy nada más. Pero quería seguir el modelo de Jesús. Y observe que en estas palabras el Señor no solamente dice, haz bien a ellos, ora por ellos. Y a menudo es lo que menos queremos hacer. El rencor, el enojo, el dolor no nos deja orar por aquel que nos hizo daño. Orad por ellos, dice ahí. A veces preferimos ser indiferentes a esas personas que orar por ellos. Pero aquí hay una cita que espero te haga pensar. Perdonar al ofensor es permitir que se aleje de ti el deseo de que le ocurran cosas malas. Orar por el ofensor es que se aleje el deseo, mientras que orar por ellos es el deseo que le ocurran cosas buenas. Por eso Jesús está diciendo, oren por ellos. No seas indiferente. No les desees mal. Al contrario, ora para que les pasen cosas buenas. Cuando tú llegas a este punto en la vida, entonces ya has aprendido a perdonar. Cuando en lugar de devolver la ofensa, devuelves bien. Y no solamente devuelves bien, quieres más bien para esas personas. Quiero terminar con 2 versículos de la Escritura que vienen a ser el remache a lo que hemos escuchado. Primero, Efesios 4:32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Cristo o el Señor os perdonó en Cristo. Como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Cuántas nos echó en cara el Señor? Ni una. ¿De cuántas se desquitó el Señor? Ni una. Y el otro verso, parecido, soportándoos unos a otros. Es que este hermanito está difícil de soportar. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así de hacerlo también vosotros. Sé libre. Perdona. No te amargues la vida, deja que se la amargue el ofensor si quiere, pero no te la amargues tú. Y recuerda que no eres monedita de oro. Que Dios, a través de esas ofensas, Dios está trabajando su propósito. Amén. Bueno, inclinamos nuestra cabeza. Y este es el momento para que tú le digas al Señor, Señor, he tenido esto contra fulano. Perdóname por ese rencor, ese resentimiento.
Enséñame a ser como tú, Señor, y a perdonar. Y a orar por esa persona. No sé qué estás haciendo a través de esto, Señor, pero sé que es para mi bien. Quiero ser libre. No quiero llevar esa carga de amargura y de resentimiento. Aquí, Señor, decido romper esa cadena y perdonar a los ofensores. Con razón o sin razón. Quiero ser como Cristo. Padre Celestial, tú que conoces lo más profundo de nuestro ser. Te ruego, mi Señor, que obres en el corazón de cada uno. Y que si alguno tiene algo contra su hermano, que en este momento lo esté depositando en lo más profundo del mar para nunca volverlo a recordar. Yo quiero vivir, Señor, en libertad. Y yo sé que no hay libertad cuando hay amargura y resentimiento. Enséñanos, Señor, a ser como Jesús, quien cuando le crucificaron dijo: perdónales, porque no saben lo que hacen. Que cuando le ultrajaban nunca devolvió ultraje ni amenaza, sino que todo lo dejó en manos tuyas, Señor. Te ruego, Señor, para que cada persona en este cuarto salga de aquí totalmente libre. Te ruego también, Señor, para aquellos que quizás saben que han hecho algo contra alguien, que les des la humildad para pedir perdón. Pero que el otro tampoco espere esa petición para poder perdonar. Gracias, Señor, por el ejemplo de José y el ejemplo de Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.